Bienvenidos a Psicología Política, un podcast original conducido por David Martínez y Carlos Rivera, donde hablamos de política y la analizamos desde una perspectiva psicológica. Yo soy Carlos Rivera, doctor en Psicología por la Universidad de Essex en el Reino Unido, profesor e investigador de Psicología Política en la Universidad de California, Berkeley. David Martínez es maestro en Ciencia Política por la Universidad de París I y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto pesan las emociones a la hora de tomar decisiones políticas? ¿Es cierto que la política es el arte de lo posible? Acompáñenos para intentar responder a estas y otras preguntas mientras reimaginamos el país que puede ser, no el país que tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas, a todos ustedes. Estamos aquí en otro episodio más de Psicología Política. El doctor Carlos Rivera, académico de la Universidad de California, y su servidor, David Martínez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero que nada, habría que disculparse con ustedes por tanto tiempo que ha pasado desde la última vez que subimos un episodio. Pues no es excusa, la verdad, pero habría que decir que en estos tiempos hemos discutido sobre un tema que nos atañe de forma personal a Carlos y a mí y que creo que puede servir de ejemplo. Y como todos ustedes saben, que en los últimos tiempos ha habido en las relaciones entre los Estados Unidos y México ciertos acontecimientos que son interesantes. En particular, esta amenaza de un senador de la Florida sobre declarar a los cárteles terroristas y poder usar, digamos, al ejército norteamericano para su combate. Hablando, Carlos y yo, detectamos una serie de comportamientos entre él y yo a lo largo de nuestra relación que pueden ser interesantes desde el punto de vista, por supuesto, psicológico y desde el punto de vista también de lo que vamos a abordar sobre nacionalismo, patriotismo, la relación entre los Estados Unidos y México y la psicología. Como todos ustedes saben, Carlos estudió fuera muchísimo tiempo y sucedía algo muy interesante cuando Carlos estaba estudiando en el periodo, digamos, de 2012 a 2000, no, de 2000, sí, de 2006 a 2012. Y Carlos venía a México y nos decía a los que estábamos viviendo aquí, esto que a ustedes les parece mal no está tan mal, porque fíjense que yo en Inglaterra, en los Estados Unidos, me ha pasado esto y esto. Y nos daba a entender, ¿no?, de que a los mexicanos nos gustaba quejarnos sin tener, digamos, la experiencia comparativa de cómo era en otros lados. Últimamente ha sucedido, digamos, algo al revés. Yo he pensado que no estamos tan mal. He usado ejemplos de otros países para hablar bien del país y Carlos, a su vez, bueno, pues ha adoptado una posición, digamos, un poco más catastrofista, hasta el punto de que varias personas cercanas a él, pues le han dicho que tiene una posición completamente negativa. Este cambio entre lo que sucedía en 2006 y lo que sucede ahora en 2023 nos habla, evidentemente, también. Yo le decía a Carlos, bueno, te gustaba porque gobernaba el PAN, te gustaba porque gobernaba Calderón, y a mí me gusta ahora porque gobierna Moreno. Un poco de este tema ya hemos hablado en el podcast, cómo las identificaciones partidarias hacen que consideres positivo o negativo una situación determinada. Por supuesto, entonces, aplicado esto a la relación entre México y los Estados Unidos, nos va a llevar a esta gran discusión de carácter general sobre la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo. Y unas diferencias que no solamente son de carácter político, digamos, politológico, perdón, sino también de carácter psicológico. Y hay varios ejemplos a lo largo de los últimos años donde se puede entender mejor esta discusión. Por supuesto, la relación entre los Estados Unidos y México es una relación muy, muy compleja, es una relación donde la demografía, la historia tienen su peso, pero bueno, me callo para darle la palabra a Carlos. Carlos, perdón por la introducción tan larga. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Algo que agregar a lo que dije? Hola, muchas gracias. A mí me parece bien interesante este tema porque
despierta la posibilidad o toca el tema que tuvimos debatido desde décadas acerca de la objetividad y esto que tú describías de cómo cuando yo venía a México de vacaciones decía, oigan, pues la ciudad la verdad es que está muy bien. En ese entonces era Marcelo, ¿no? El jefe de gobierno. Yo les decía, ¿no? A ustedes, oigan, pues la ciudad está mucho mejor de lo que yo la dejé. Hay bicicletas ahora de alquiler y hay esto y el otro y aquello y más allá, el país mismo. Y entonces, ahora que pasa lo que ya acabas de decir, la discusión o parte de la discusión interesante es, ¿el país se volvió objetivamente más malo con el gobierno de Morena con el cual yo estoy en oposición? ¿O es solamente mi percepción derivado de mis rasgos de personalidad y de mis preferencias políticas que me llevan a hacer o que me llevaban entonces a hacer este comentario? Entonces a mí me parece muy interesante. A nivel psicológico, una de las discusiones o de las partes más interesantes acerca del nacionalismo y el patriotismo y el apoyo al pueblo, al país al cual uno pertenece, ya sea por elección o por nacimiento, se ha estudiado pues con cierta seriedad, intensidad, y hay conclusiones interesantes desde los años 80, incluso antes, a finales del siglo antepasado, esta famosa carta que Einstein le envía a Freud para platicar acerca de la guerra, de que le preguntan que por qué la guerra, ya más hacia acá, hacia la época moderna. Howard Levine de la Universidad de Nueva York en Stony Brook tiene un texto muy famoso en psicología política en donde habla acerca del patriotismo constructivo y las ligas nacionalistas. Y hace una diferencia entre qué es el nacionalismo, las ligas o el attachment, él lo llama nacional, o el patriotismo constructivo. Y Leonie Judy, también de Stony Brook, su esposa, desarrolla esta línea de investigación para hablar sobre el patriotismo y el nacionalismo. Y en el caso de Chris Federico, junto con otros investigadores, tiene incluso una escala para determinar el nacionalismo y el patriotismo. Tal vez valdría la pena definir un poco qué es el nacionalismo y el patriotismo en una brevísima descripción, casi una caricatura. La diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es decir, México es muy bonito, tiene cosas muy lindas, lo que siempre se dice, ¿no? Su comida, su gente, las playas, el clima, pero tiene muchos problemas también. Corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades. Ese sería el patriotismo, tener una visión más o menos objetiva o tan objetiva como puede ser un sujeto acerca del país en el que vive o del que es miembro, como decía al principio, ya sea por nacimiento o por adopción. Y el nacionalismo, en cambio, es, para hacer una caricatura de la definición, es decir, México es muy bueno y te callas la boca y si no, te agarro a golpes. Es decir, es tener una visión acrítica del país en el cual uno vive. Desde luego, como yo vivo en mí mismo y creo que soy muy objetivo, pues pienso que yo soy un patriota y la anécdota que acaba de narrar David, pues me pinta más como un crítico del país. Entonces, No, bueno, no, yo, no, yo no, creo que no, o podría sea, no, ser no, esta no, la... no, no, no así, o sea, también a mí, yo como te lo reconocí, tú alguna vez me dijiste que se veía mal, ¿no? El odio a Calderón. Yo haría un pequeño, perdón por la interrupción, haría un pequeño comentario sobre las definiciones. El patriotismo está ligado al civismo, está ligado a tus actitudes cívicas y el nacionalismo está ligado a esta idealización del espacio, o sea, al territorio, pues, o sea, esta idealización del territorio. Entonces, podríamos distinguir ahí dos cosas. Digamos, el patriotismo es algo más cercano a la razón y el nacionalismo algo más cercano a la emoción, Fíjate creo que, yo. fíjate que no estás, por milagroso que parezca, no estás del todo equivocado. O yo no estoy tan en desacuerdo contigo. En este texto famoso que hablo de Stav y Lavin, que es famosísimo de los 90, ellos usan una definición que a mí me parece útil, que es que las definiciones de patriotismo convergen a una que incluye más o menos los siguientes elementos, que es un sentido
de identificación positiva y sentimientos, afectos y attachment, no sé cómo decirlo en español, de uniones al país de pertenencia. Y en psicología, como decía, hay textos clásicos de los 50 de Adorno, Frankl, Levinson, que escribieron un texto muy famoso que se llama La personalidad autoritaria, donde trataban de explicar por qué había ocurrido la Segunda Guerra Mundial y por qué alguien había matado a tantas personas por una cosa nacionalista, patriotera. Ese es otro término, ¿no? Patrioterismo. Aquí en México se utiliza ese término, el patrioterismo, que es como este falso amor al país. No sé si en otros países de Latinoamérica que nos escuchan puedan decir si se usa esa palabra que aquí usamos en México, el patrioterismo. Y bueno, Adorno, en el libro este de la personalidad autoritaria y de mi propia universidad de Berkeley, conceptualizan al patriotismo como un attachment, una unión ciega a ciertos valores culturales nacionales y una adaptación acrítica de las formas en las cuales los grupos se conforman, rechazando a otras naciones o grupos externos. A mí esa definición siempre me ha parecido muy interesante, pero bueno, pues obviamente pues es Adorno, ¿no? Porque creo que se puede, pienso que se puede adaptar, utilizar, manifestar en muchas de las situaciones actuales, en Estados Unidos, desde luego en Turquía, en Rusia. ¿Te acuerdas de este libro que me recomendaste cuando vivía en Inglaterra de Second Hand Time, de la rusa ¿qué te gusta? ¿Cómo se llama? Ay, ahorita me acuerdo y lo pongo en las notas del podcast, que describe, se llama The Last Soviets, creo. ¿Te acuerdas que me lo recomendaste? Y es un gran libro, la verdad. Lo voy a poner en las notas del podcast para que lo lean, bueno, quien quiera leerlo, desde luego, porque lo que describe ahí es esta noción que tienen los rusos viejos al cambio de 1989 de la Rusia hacia, bueno, de la Unión Soviética hacia Rusia, y cómo hay esta añoranza que ahora vemos lo que se ha transformado, ¿no?, en este nacionalismo un poco, bueno, no un poco recalcitrante de Trump. Creo que me estoy desviando. Vuelvo a la definición esta de Berkeley y de Adorno, del attachment, de la unión ciega que tienen hacia ciertos grupos y valores culturales nacionales y una conformity, una adaptación acrítica con las formas de los grupos dominantes. A mí me parece que pues, por ahí le podríamos seguir y luego ir al librito este que me recomendaste la semana pasada, el de Schmidt. Sí, el de Teoría del Partisano. Mira, yo en realidad te voy a leer un parrafito, ahorita que te escuchaba hablar. Yo decía, a ver, esto me suena. Y bueno, es un discurso que se dio poquito antes de la pandemia, en la ceremonia del centenario sobre la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial, el centenario cumplió, el 11 de noviembre. Y por ahí del 18 de noviembre de 2018 se dio este discurso que es de Emmanuel Macron. Acababa prácticamente de ser electo presidente de la República Francesa. Y es justamente porque este discurso de Macron, y el parrafito que te voy a leer, es muy interesante porque reabre la vieja pelea, los términos, las discusiones sobre nacionalismo y patriotismo. Voy a citar. Y perdón, la traducción no es tan exacta. El discurso está disponible en la página del Eliseo. El patriotismo es el exacto contrario al nacionalismo. El nacionalismo es la traición. Diciendo nuestros intereses primero y qué importan los otros, se borra lo que una nación tiene más precioso, lo que la hace vivir, lo que la lleva a su grandeza, lo más importante, sus valores morales. Y aquí acaba la cita de Macron. Habría que decir, por supuesto, ¿no? O sea, es también muy hipócrita, porque no hay país más nacionalista que Francia, ¿no? Bueno, tal vez Rusia, ¿no? Pero no mucho más. Y bueno, pues es un discurso muy simbólico, es el centenario de la
Primera Guerra Mundial, del fin de la Primera Guerra Mundial, frente a, en ese entonces, el presidente norteamericano Trump, en un paraje, bueno, pues como la ciudad de París, y evidentemente eso da pie a abrir la discusión sobre qué es lo uno y lo otro, y que no es una discusión, como bien citabas, Adorno también, o sea, no es una discusión contemporánea. Te mencionaba hace poco a David Thoreau, que él es famoso por ser el padre de la desobediencia civil. A Thoreau le suceden muchas cosas porque él no estaba de acuerdo con muchas cosas de lo que pasaba en los Estados Unidos. Una de las cosas que a él no se le hacía justo era el pagar impuestos. Él decía que no tenían o sea, ¿por qué el gobierno norteamericano me tiene que obligar a mí a pagar impuestos? ¿Quién es el gobierno para cobrarme un dinero? ¿Qué hace ese gobierno por mí? A grandes rasgos, ¿no? Esas son las preguntas. Si yo entendí mal, por favor, el auditorio corríjame. Oye, El hablando del auditorio, caso, oye, perdón que te interrumpa, pero hablando del auditorio, tenemos 5 personas que nos están viendo. Creo que es la mayor audiencia que hemos tenido en un año que llevamos de hacer nuestras diatribas. y bueno, entonces el caso, para no hacerte el cuento largo, es que pues la respuesta del gobierno norteamericano es: a mí no me importa si tú lo consideras injusto o no, tú tienes que pagar los impuestos y te voy a encarcelar si no los pagas. Y entonces David Thoreau no los pagó porque él alegó que antes que la ley estaban sus preceptos morales de los que habla este señor Macron. El resultado fue que lo encarcelaron, y no fue hasta que un amigo de Thoreau le pagó la multa que pudo salir de la cárcel. Y dice una frase muy interesante, según, digamos, la anécdota o donde leas la anécdota, que dice: yo como ciudadano tengo derecho a decirle a mi país que creo que está equivocado. Entonces, ese valor es un valor evidentemente que te habla de la responsabilidad que tú como ciudadano tienes para con tu país. Es un valor, lo que estaba intentando expresar Thoreau, es un valor patriótico. No estás haciéndolo bien, ¿no? Claro, tu consideración, por supuesto, el tribunal falló en contra y tuvo que pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos esta discusión interesante sobre los términos, sobre qué sucede cuando un elemento tan violento como esta propuesta del gobierno norteamericano de, bueno, pues voy a mandar al ejército a combatir a los cárteles, y las posiciones que tú expresaste versus las que yo expresaba, cómo las marcamos en esta gran discusión sobre nacionalismo y patriotismo, ¿no? Yo te decía algo muy interesante. Ok, sí, evidentemente hay un grave problema en cuestiones de los cárteles. La relación o el embonaje de los cárteles en la sociedad mexicana como grupos de poder ilegales, pero como grupos de poder al fin y al cabo. Y yo te decía, bueno, velo desde esta forma, velo desde esta forma. Tú como persona que vives fuera, que vives en los Estados Unidos, ¿no te gustaría que por X o Z razón cayese un misil a metros o a kilómetros de casa de tu madre, ¿no? O sea, porque finalmente... Y es esta cuestión, si tú quieres, un poquito sentimentaloide que yo jugué, es la casa de tu madre, de la que tú hablabas en un principio, o sea, estos recuerdos, estas situaciones familiares que van a apelar a tu parte, digamos, sí, y claro, lo que me dijiste, sí, por supuesto que no me gustaría, ¿no? Una nota ya puse aquí para los que nos están haciendo el favor de vernos en vivo, la referencia al libro que me recomendó David. Se llama, bueno, yo lo leí en inglés, creo que está también en español, se llama Second Hand Time, The Last of the Soviets. Se los recomiendo muchísimo porque de verdad está muy, muy interesante y muy esclarecedor. Svetlana Alexievich, espero no haberlo pronunciado demasiado mal. A mí lo que me parece muy interesante del tema este es esta cosa de cómo el nacionalismo, a diferencia del patriotismo, está unido a esta sensación de superioridad nacional y de dominancia, una sensación de superioridad nacional y de dominancia, que es además consistente con el etnocentrismo y que por ahí es donde viene el peligro del libro este que tal vez también deberíamos de mencionar y recomendar, el de El Partisano, Teoría del Partisano, que en realidad es una conferencia que da él en los años 60 y que es primo hermano de las formas etnoreligiosas de chauvinismo. Eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar acerca de esta noción del nacionalismo, que a diferencia o en contraste, el patriotismo pues, es un sentimiento positivo
una sensación de orgullo de nuestro país y que involucra una sensación de inclusividad, de incluir a los demás en eso que nos pertenece a nosotros como mexicanos. Y hoy tenemos un ejemplo dolorosamente cercano y preclaro, que es lo que acaba de ocurrir en el centro de, bueno, no le llaman detención, pero pues es lo que es, allá en el norte. Y el sentimiento que ha venido asusando el propio presidente municipal, ¿no? Estas nociones así de no los ayuden y nos van a contaminar. Esta cosa de la contaminación, por cierto, está muy presente en el nacionalismo y en el etnonacionalismo, en el etnocentrismo. No, ya sabía que ibas a tocar el tema, así que guardé una pregunta. No es una cuestión, la verdad, creo que exclusiva de los mexicanos, pero yo creo que vale la pena preguntarse, Carlos, en un tema como este, ¿por qué nos duelen tan poco los migrantes? O sea, ¿por qué estas actitudes, como tú mencionaste, del presidente municipal de Ciudad Juárez, incluso van 40 muertos, ¿eh? O sea, ojo, no es una cifra menor, tú ves las imágenes y son imágenes terribles. Y esta discusión, entonces, esta discusión que estamos teniendo sobre el nacionalismo y el patriotismo, en el caso particular de Ciudad Juárez y del Centro de Migración, del Instituto Nacional de Migración, ¿por qué nos duele tan poco? Y lo pasa lo mismo, cuando vas a Europa y ves a ¿cómo se les llama? A las lanchas de los migrantes africanos que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Y que ves las tragedias de gente que se ahoga, el niño muerto en la playa. Eso es el que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir, que cuando hubo un gramito más de empatía, pues fue por la terrible fotografía, bueno, la fotografía es muy buena, pero el terrible hecho del niño, casi un bebé en realidad. Sirio, muerto en una playa en Turquía. Sirio, una muerta en una playa de, ¿qué país era? No lo recuerdo. Turquía. Ah, Turquía. Él era sirio, venía huyendo de la guerra civil y muere en una... ¿Sabes? O sea, ¿por qué nos duele tan poco? Y como Ahora, sociedad... hay una explicación, ¿eh? En psicología hay una explicación de eso. Por cierto, antes de seguirle, nos dice Marcela Arévalo, muchas gracias Marcela, de Las Voces de Chernobyl, que también escribe esta Svetlana Alexievich, que también ese no lo he terminado, la verdad. Está a la mitad, pero habla creo que de las mujeres, ¿no? En Chernobyl. Pues el que habla de las mujeres es el de ¿cómo es? La guerra tiene nombre de... La guerra tiene cara de mujer. La guerra tiene cara de mujer, ¿no? Y Que habla de las cosas, de las contribuciones de la mujer en la guerra patria, que pues fue duro. Y me acuerdo sobre todo de la introducción, que me pareció increíble esa introducción. Pero bueno, saludos Marcela. Decía yo, o trataba de explicar que en psicología hay una explicación a esto que se ha estado diciendo últimamente de por qué no nos importan los migrantes, o en específico del niño de la fotografía del bebé sirio en Turquía. Y es porque los psicólogos evolutivos dicen que durante la evolución estábamos desarrollando nosotros nuestra capacidad de ver, de estar alerta, y entonces no podíamos tenemos capacidades cognitivas limitadas, entonces no podemos dedicar todos nuestros recursos a estar alertas todo el tiempo y tendríamos que discriminar las distintas excitaciones que genera el medio ambiente. Entonces aprendimos a discriminar y en el proceso evolutivo eso nos sirvió para eso, para evolucionar. Teníamos que distinguir una rama que se movía de una víbora que nos atacaban. Y entonces tuvimos que ir discriminando y centrarnos solamente en aquellas personas quienes garantizaban nuestra supervivencia. Y por eso se vuelve tan difícil tener relaciones de más de 100 personas. Hay estudios interesantes, tú te lo sabes mejor que yo en antropología, en donde se estudia la capacidad de los grupos, de una persona a pertenecer a un grupo y lo ponen alrededor de las 100 personas. Uno no puede tener más de 100 relaciones. No es que no conozcas a más de 100 personas, tú popular como eres, conoces a miles, pero
pero no a tener un vínculo afectivo con ellos. Y a partir de ahí la psicología empieza a explicar los procesos grupal o de adherencia grupal y las relaciones que se derivan de ello. La más acabada de todas es el nacionalismo, el patriotismo, el chauvinismo, el nacionalismo y toda esa gama que hay entre una y otra. Entonces, bueno, esa es la explicación rápida, casi una caricatura que quería yo hacer de lo que dijiste de la foto del bebé. Y bueno, a ver, o sea, de nueva cuenta, las posiciones, ¿no? O sea, qué posición, si tú lo tomas desde una posición nacionalista, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, claro, es que pues esas personas, ¿por qué tenían que estar viniendo a nuestro país? Les pasa por querer venir a América, ¿no? Tú ves Fox News y dices, o sea, compadre o comadre, ubícate, ¿no? O sea, estás hablando de personas. Y me hizo recordar un poco, o llevándolo más bien a esta discusión, o sea, me hizo recordar estos procesos que se dan en la guerra o que se dan en el ámbito, si tú quieres, de los conflictos, que tú despersonalizas. Y tiene mucho sentido, Carlos, si tú lo ves, digamos, fríamente, porque los migrantes no son mexicanos, los migrantes no son estadounidenses, son el otro. ¿Quién es el otro? Ah, pues el otro es, pues no sé, el que no es americano o norteamericano, perdón, el que es el delincuente, ¿no? Como dice, el que trae el fentanilo, y hay un proceso ahí de despersonalización. O sea, ese otro, que no es norteamericano, pues por estar queriendo venir, se merece lo que le pasó. Y te vas a reír también de este ejemplo tan tonto que te voy a dar. Pero hay una película, no recuerdo ahora el nombre, con el Matthew McConaughey y Samuel L. Jackson. Matthew McConaughey es abogado de Samuel L. Jackson porque está en la cárcel por matar a un blanco que había violentado, golpeado, violado A Time to Kill. a la hija, ¿no? Y entonces al final él empieza a describir la escena y lo cierra con una frase que es justamente, digamos, para lo que era el jurado, volver a la niña, la nena, una persona que les dice, y ahora imaginen que es blanca. Y entonces es un proceso, la verdad, o sea, desde mi punto de vista, o sea, parecido a lo que se ve en esa escena. Es un proceso de despersonalización y eso es lo que lo hace tan grave y lo que hace peligroso a los discursos nacionalistas, porque entonces tú eres el otro, o sea, tú eres el otro que viene en una patera, como le dicen en España, ¿sí? Tú eres el que se salta la cerca de Tijuana, tú eres el que cruza el río Bravo, ¿no? Tú eres el delincuente, tú eres el que trae las drogas. Esta encuesta, por ejemplo, ¿no? Que salió sobre los mexicanos, la gran invasión al sur de la frontera norteamericana, que tú dices, bueno, o sea, papito, o sea, eso no es así. Pero es el proceso de despersonalización. Y entonces viene una pregunta también, creo, o sea, relacionada al por qué no nos duelen. O sea, ¿por qué se consideran distintos o por qué los mexicanos nos consideramos distintos a los guatemaltecos, a los hondureños, a los salvadoreños, que fueron en particular en el caso de Ciudad Juárez, incluso venezolanos y colombianos, los que fallecieron? Y no solamente distintos, ¿no? Sino superiores. Claro, sí, bueno. O sea, en realidad sí hay bueno, no sé si lo registren las encuestas, pero al menos en el imaginario sí parece eh, que hay un sentimiento de superioridad de los mexicanos con respecto de los guatemaltecos y de los hondureños y de los etcétera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos tú lo ves en datos demográficos con la clase de trabajos que ocupan o que ocupamos los mexicanos allá en Estados Unidos. Cada vez menos son trabajos de paga baja, o eran, y ahora está cambiando otra vez, desafortunadamente. Y los de Centroamérica siguen teniendo una escala muy, muy baja, un nivel muy bajo en la escala de los laboral en Estados Unidos. Yo iba a decir una cosa acerca del nacionalismo, ahorita que mencionas esto de la película.
de cómo el nacionalismo está vinculado a a un aumento o a una más subrayada xenofobia y actitudes anti-inmigrantes, antisemitas y de derogación de los extranjeros. Desde el racismo clásico hasta una cosa que en psicología y en psicología política se denomina dominancia social. Dominancia social es un término que desarrolló aquí Jim Sidanius y Felicia Prato. Jim murió el año pasado. Él tiene una historia muy interesante, fíjate. Jim era gringo, nació en Estados Unidos, en Alabama, me parece, y era negro. Alto, flaco como la chingada. Y en los años 60, él renunció a la nacionalidad norteamericana y se fue a Suecia a vivir, porque renunció por la guerra, renunció y se fue a Suecia y ahí hizo su doctorado, una tesis muy interesante acerca de los vínculos sociales que desarrollamos los seres humanos. Y a partir de ahí empieza a crear este es su libro seminal, como se dice, Social Dominance. Y lo que dice básicamente es una escala de 47 preguntas que lo que busca es ver las personas que tienen una tendencia a decir, sí, hay grupos que deben dominar sobre otros. Sí está bien que haya personas que tengan un nivel más bajo en la escala social. Y sí está bien que haya naciones que rule, que designen, que legislen sobre otras. Y actitudes, por ejemplo, con relación al sexo y al poder. ¿Cómo se intersectan la psicología política y el patriarcado y la jerarquía arbitraria? O sea, jerarquías puestas así de manera arbitraria. Después Jim regresa a Estados Unidos, retoma la nacionalidad, se vuelve, te repito, uno de los psicólogos políticos más importantes de la historia, regresa a Harvard después, ahí es en donde muere. Yo a él lo conocí en París, amabilísimo, súper buena persona el Jim. Y es muy interesante porque una de las cosas que plantea con Felicia, toda la vida estuvieron publicando juntos, Felicia todavía está viva, es cómo hay ideologías, cómo tú te puedes adherir a ideologías que legitiman tus posiciones, que están en realidad vinculadas a tus rasgos de personalidad. En este caso, el rasgo de personalidad sería la dominancia social. El que tú creas que los blancos valen más que los negros. O también, por ejemplo, que tú puedes tener poder sobre las mujeres, sobre los niños y sobre los animales. Jim era vegetariano, entonces se interesaba mucho en la cosa de la relación que tenemos los humanos con los animales y cómo abusamos de ellos, de cómo abusamos de algunos de ellos y cómo somos capaces de dividir en nuestra mente el abuso que sufre un perrito o un gatito y no el abuso que sufre el pedazo de filete que te estás refinando en la mesa, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con la teoría esta de dominancia social, que a su vez tiene o intersecta con las ideologías políticas y el conservadurismo. Es una correlación que él descubrió, y bueno, después Felicia y Chris Federico, John Jost, hablan acerca de eso, de cómo está correlacionado con ciertas ideologías conservadoras, quienes validan esta clase de usos o abusos en realidad de ciertos grupos, que validan el abuso de ciertos grupos étnicos. Sí, bueno, a ver, o sea, de acuerdo, pero ¿qué pasa con la empatía? ¿Por qué no somos capaces frente a este concepto de superioridad étnica o o de dominación social? No somos capaces de sentir sí, de sentir el sufrimiento del otro, por mucho que creamos que nuestro país es mejor. Y sin duda podemos dar 15,000 razones de por qué México es superior a Guatemala
o por qué la nación perenganita es inferior a la sutanita. Perdón si alguien de Guatemala se sintió insultado. Es solamente un ejemplo. Estás viendo que tenemos poca audiencia y tú estás insultando a nuestros oyentes guatemaltecos, carajo. Perdón. Bueno, ok, o sea, ¿por qué entonces los norteamericanos se sienten superior a los mexicanos? ¿Por qué estas actitudes que luego los mexicanos o sea, no somos capaces de identificarnos con el sufrimiento ajeno? Incluso en una situación, si tú quieres, ya llevado también a la raza, o sea, cuando son tus propios connacionales. El caso que tú citas, el caso de los estudiantes en Ayotzinapa, el caso de los indígenas en Chiapas, no somos capaces de desarrollar, digamos, esta... Y hay como dos cosas que creo que se nos están, o que estamos dejando de lado. Mira, Romain Gary, que es un escritor francés, entre otras cosas es famoso, tiene una historia medio rara, la verdad, no me acuerdo. O sea, ganó dos veces el Goncourt, no era francés, no recuerdo si era lituano o polaco, o de un territorio que estaba en disputa entre Lituania y Polonia, no sé. Pero él, en una novela que es titulada, o bueno, no fue traducida al español, pero que se traduciría como Para Esgarnel. Esgarnel es el personaje de el médico a palos de Molière. Dice una frase que es terrible, Carlos, y que tiene un poco de sentido con lo que estás diciendo tú. Dice, el patriotismo es el amor de los propios, el nacionalismo es el odio a todo lo demás. Y dado que, bueno, ya te cité a dos personajes franceses, también tendría que darte por tu lado, o sea, citarte al gran escritor británico, ¿no? Que es George Orwell. Y Orwell tiene justamente un librito en el 45, igual que sucede con Adorno, que se preguntaba por qué de la guerra, cómo fue que llegamos a una situación de violencia tan extrema, de meter a una serie de personas en los campos, y escribió un ensayo breve, que seguramente está disponible en internet, que se llamaba Notas sobre el nacionalismo. Es un libro viejito. Y él establece ahí esto también que tú estás mencionando. El nacionalismo es un hábito, primero, pero es un hábito que consiste en que las personas, o sea, los seres humanos, podemos clasificarnos, así como si fuésemos insectos, y que puede haber bloques de personas o decenas de millones de personas que pueden equipararse a ser malas personas y que por lo tanto, así como las cucarachas, ¿no? Pues no pasa nada si las pisoteas y que pues cucarachas en un jardín, pues cuántas no hay, ¿no? Entonces, con todas estas personas que son malas, según unos parámetros que quién sabe quién definió, pues no pasa nada. Oye, fíjate que aquí Marcela Arévalo nos hace una pregunta, nos pregunta que si el nacionalismo es ciego. Y a mí me parece que es una pregunta muy interesante. A mí me parece que es una pregunta muy interesante que se une a esta parte que yo estoy tratando de explicar sobre la psicología del nacionalismo y la escuela de Adorno que estoy tratando de describir y lo de Schwartz y demás. Casi toda el trabajo empírico que se ha hecho para estudiar el nacionalismo ha sido, o había sido, ya después, en la década de los 90 empezó a cambiar, eh, unidimensional, un constructo unidimensional donde las distinciones teóricas pues, en realidad no estaban bien definidas o no del todo bien definidas. Y hay un contraste entre el patriotismo como la imitación y la obediencia y el patriotismo como innovación. Esto que tú decías del ejemplo que ponías al principio de pues, por qué tengo que pagar impuestos, ¿no? Y que la resistencia es también patriota, que ser un opositor es patriota. Y me acordaba ahorita que estabas poniendo este ejemplo de que en México tenemos ejemplos dolorosamente cercanos acerca del patriotismo. El principal de ellos sea esto de la raza cósmica, ¿no? Y de que lo llevamos en el propio nombre. México es en el ombligo de la luna. Nuestro nombre es ese es el nombre que tenemos como nación. Entonces, bueno, un poco,
egoísta de nuestra parte deambular por el mundo diciendo que somos el ombligo de la luna, ¿no? Pero ya un poco más en serio, y, y tal vez volviendo un poco a lo que decía Adorno sobre la distinción entre el pseudopatriotismo, que él, por cierto, Marcela, Adorno sí mencionaba abiertamente el attachment, la ligazón ciega que existía y una conformity, una adherencia acrítica, a contrario sensu del lo que él llamaba el patriotismo genuino, que era el amor por los valores y el entendimiento de la patria, y que había o hay en esta cosa tres distinciones. La primera es si el patriotismo está ligado a la agresividad militar, a esta cosa de yo voy a imponer y hay que ir a conquistar y que vaya el imperio, ¿no? Vuelvo aquí al libro a la teoría esta de James C. Daniels de Social Dominance, porque él, una de las cosas que hace en su escala, bueno, ellos, que también hay que mencionar a Felicia, es que examina las posibilidades o la aceptación que hay dentro de ciertas personas que tienen estos rasgos de personalidad, de dominancia social, y que aceptan el que algunos grupos de personas son simplemente superiores a otros, que algunas personas valen más que otras, intrínsecamente, que tienen un valor intrínseco superior a otras, y que los países podrían mejorar, estar mejor si nos importase menos, si pusiésemos menos atención en cuán igualitario es el trato entre los grupos. Esto a últimas fechas ha estado retomando mucha fuerza con esto que se llama el discurso anti-wokeista o el debate del wokeismo. Cosas, por ejemplo, de que algunas personas merecen más que otras por el simple hecho de que son ellos, ¿no? Y que no es un problema que algunas personas tengan más oportunidades que otras. Entonces, para responder a la pregunta de Marcela sobre si el nacionalismo es ciego, la respuesta sería esa clase de nacionalismo, sí. Y las distinciones que hay en este segmento, en elementos, componentes, es si no solamente el patriotismo está ligado a esta cosa de dominancia a través de una cosa militar, pero también si el patriotismo demanda una alianza, una ligazón, una adherencia acrítica y ciega a tu propio país. Y esa distinción entre ambas formas de patriotismo belicista, belicoso, están basados en el etnocentrismo y como decía, en la dominancia grupal, se distinguen de las formas de patriotismo benevolente. Y esta distinción entre el patriotismo y una adherencia crítica o acrítica, en el caso del nacionalismo, a mí me parece muy importante, porque mi país puede estar bien o mal, pero el patriotismo está en el cuestionar y en que el cuestionar puede ser constructivo, que la disidencia es una forma de patriotismo y que la crítica es también constructiva. A ver, vas. Estás estás silenciado, ¿eh? Tu micrófono está silenciado y no te oigo nada. Que me silencias. Aquí a los que nos escuchan, no pierde la capacidad de silenciarme. Tiene Claro, miedo de lo que le voy a decir. dominancia social de James C. Daniels, porque considero que hay grupos superiores Bueno, a otros. ahí te mandé las reseñas de Román Garí y de Ahorita lo pongo en los notas. donde pueden consultar también el ensayo de Orwell. Y el ensayo de Orwell es bastante interesante, ¿eh? Y quiero cerrar un poco con esto de lo cual abrimos el podcast. Pero bueno, mira, Orwell dice que
para empezar, el patriotismo, por su naturaleza, es defensivo. El patriotismo no está ligado a un deseo, sino es simple y sencillamente una devoción hacia un lugar particular y un estilo de vida en particular, que uno cree que son los mejores del mundo. Yo creo que Xochimilco es el mejor lugar de la Ciudad de México. Yo lo creo, no tengo ningún deseo de imponerle eso a los demás. Por otro lado, el nacionalismo, dice Orwell, es inseparable del deseo de poder, de un propósito constante de obtener más poder, más prestigio, no solamente para el actor, en este caso estamos hablando de Hitler, sino para toda la nación o la unidad en la que haya decidido hundir él su propia individualidad. Es muy interesante este ensayo de Orwell y seguramente también vas a estar de acuerdo con Walter Russell. Este discurso de Macron ante Trump fue, como te mencionaba en un principio, fue muy controvertido. Y Walter Russell, que entiendo que es un politólogo importante en los Estados Unidos, pues tachó a Macron de ser la verdad, de vivir en un mundo de fantasía. Y él decía que justamente, y esto es para abrir, digamos, brecha con el tema que a ti te interesa, dice que en este ensayo, te mando ahora la liga también para que la pongas, que salió en The Wall Street Journal, él decía que en realidad eso, Macron vivía en su mundo de fantasía porque el nacionalismo en el contexto global, ¿sí?, es lo que impide que haya un acontecimiento bélico mayor, que nos matemos los unos a los otros. Es decir, el nacionalismo en las relaciones internacionales se convierte en una fuerza importante de contención, si tú quieres, para diferenciar un poquito lo que decía Orwell. Dice, y Mead en este ensayo sostiene que el nacionalismo es un factor de estabilidad, que justamente la utopía de Macron solo crea inestabilidad y le da alas al nacionalismo ruso y al populismo europeo. O sea, el nacionalismo norteamericano le da alas al No, nacionalismo. el nacionalismo como concepto, o sea, el nacionalismo norteamericano, al enfrentarse, o sea, digamos, en el contexto internacional, que es un contexto caótico, es decir, cuando te enfrentas el nacionalismo estadounidense con el nacionalismo británico versus el nacionalismo alemán, ese choque da un equilibrio a las relaciones internacionales. Y que justamente es ese auge nacionalista entre los actores internacionales lo que contiene un nacionalismo bruto, expansionista, como podría ser el ruso. Yo no estoy de acuerdo, eso también podría ser interesante para otro podcast, todo lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y cómo te cuentan las historias y todo eso, pero le da alas, el desechar estos discursos nacionales le da alas a un nacionalismo bruto como el ruso y también a los populismos europeos, que entiendo que son liberales, ¿no? O sea, como el de Hungría, como el de Polonia mismo, Eslovenia ahora mismo. Ahora, una cosa que es interesante, la que está en UCL, en University College London, ¿cómo se llama esta? Ay, siempre se me olvida, la que escribe sobre teorías de la conspiración, siempre se me olvida su nombre. Una de las cosas que ella dice es que parte de las personas quienes creen de creencia, así como creer en Dios, pues, en las teorías de la conspiración, hace rato que me mandaba sus cosas del conspiracionismo, está muy ligado a las nociones nacionalistas, en donde se considera que ha habido alguien que nos ha lastimado, alguien nos debe algo, porque a nuestro pueblo lo han vejado, lastimado, humillado, vilipendiado. Y que entonces hay intereses que están operando en contra de nosotros para que no nos permitan crecer o llegar al potencial que verdaderamente tenemos. Esos intereses, desde luego, siempre son extranjeros, siempre están afuera, nunca están adentro, ni somos nosotros mismos, ¿no? A mí eso me parece interesante,
porque se une a esto que estamos hablando acerca del nacionalismo y del propio nacionalismo mexicano, que como que estamos medio danzando ahí alrededor del nacionalismo mexicano, como si no existiese o como si fuese una cosa menor. A mí me parece que el nacionalismo mexicano no solamente es tan o más presente, peligroso y continuo que el nacionalismo gringo de allá de Texas, y de el nacionalismo ruso, y ahorita que tú mencionabas Hungría, Bulgaria, o allá, los ingleses, sino que los populistas se valen de tap into, que mueven esa intención nacionalista para sus propios propósitos electorales y que les funciona muy bien. Hace 2 horas acabamos de ver cómo Trump fue fichado y parte del discurso que él tiene es: hay una fuerza que no quiere que nosotros crezcamos, nosotros somos un país poderoso, fuerte, y hay alguien que está operando en nuestra contra. Y lo mismo pasa aquí en México. Y ese discurso a mí me parece muy peligroso, muy actual, desde luego, muy peligroso y electoralmente muy efectivo. No es un discurso nuevo, te digo, ese es el punto, o sea, no es unas cuestiones, si te fijas, escogemos temas que por ahí parecen de actualidad, pero que están en el fondo de la cuestión, digamos, pública, ¿no? No, que tienen siglos de estarse discutiendo. Y el tema del patriotismo y el tema del nacionalismo no son nuevos, o sea, al final, te decía, o sea, mencionábamos hace rato a Francia, pero bueno, tú en el caso de la Primera Guerra Mundial está el caso Dreyfus, esta acusación errónea, por lo que yo sé, ¿no? A un militar y que justamente crea un debate entre nacionalistas antisemitas y los intelectuales más patrióticos. También puede ser, siguiendo con la historia de Francia, o sea, siguiendo con la historia de Francia, pues el mariscal Pétain era visto como el gran nacionalista, el gran salvador de la patria, aquel que firmó la paz en Versalles, ¿no? Y De Gaulle, por ejemplo, pues era visto como el patriota, como el radical. Entonces, no es una discusión, lo que te quiero decir, que esté pasada de moda. O sea, lo que también era interesante era observarnos a nosotros. En mi caso particular, el periodo de 2006 al 2018, y en tu caso particular, del periodo que surge a partir del 2018, ¿no? Tú dijiste hace rato, en realidad el país, digamos, se ha atrasado, bueno, yo también te podría decir, bueno, para mí el país en algunas cosas, no en todas, ha mejorado. Pero es muy interesante cuando ligamos estos conceptos a nuestra propia percepción del mundo, porque incluso, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido hace 2 horas, ¿no? Para estos tipos que tomaron el Capitolio vestidos de búfalo y vestidos de no sé qué, el Trump va a ser un héroe, ¿no? O sea, un patriota. Si tú les preguntas ahorita, te van a decir, es un patriota, está Bueno, dispuesto a ir a así la se cárcel. mencionan ellos. El grupo se llama Patriots. El grupo se llama, no se llama Nationalists, se llama Patriots. Entonces, bueno, ahí tienes, ¿ves? O sea, cómo sus preferencias van dándole significado a dos conceptos que por ahí en la teoría política o incluso en la propia psicología no tienen mucho que ver. Y bueno, pues para mí esa era la discusión. O sea, yo te decía en plan de guasa y en plan siempre de estar moleste y moleste y moleste, es que eres medio antimexicano, ¿no? Y claro, y después me acuerdo de todas las cosas que yo te decía y claro, tú no me decías es que eres antimexicano, ¿no? O sea, me decías es que no estás tan mal porque en Inglaterra, si quiero ir al doctor, me van a cobrar 80 libras y aquí en el Seguro Social te lo dan gratis o en el Hospital del Choco te lo van a dar gratis. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante, ligar estos conceptos y ya hablar un poco, si tú quieres, si desprendemos estos conceptos de la relación entre los Estados Unidos y México, que era un poco como habíamos pensado abordar el episodio del podcast.
pues bueno, la verdad es de que surgirían muchísimas bisagras y muchísimas ramificaciones a la discusión, porque hasta qué punto uno puede ser patriota cuando el otro te está diciendo, bueno, pues ahí te van los misiles, o desde su punto de vista también, ¿no? Hasta qué punto puedes ser patriota cuando del otro lado estás viendo, es que ya nos mandaron las pastillas que mataron a Prince. A mí lo que me parece muy interesante es la cosa de la autorreflexión. O sea, esto que tú y mi hermana me dicen constantemente de que yo sí que soy medio, medio odiador de México porque no es yo qué sé, la perfección finlandesa, que como te decía el otro día, también, pues, ¿qué país lo es? ¿No? O sea, ningún país es perfecto, ¿no? Pero sí que sí soy más crítico ahora. Y es interesante tu planteamiento, tu hipótesis, ¿no? O sea, ¿qué tanto soy más crítico ahora? Bueno, porque vivo aquí, ¿no? Pero ¿qué tanto soy más crítico ahora? Porque el país verdaderamente está peor. Desde luego yo considero que está peor, pero ¿qué tanto eso es así? ¿Y qué tanto es mi propia percepción entintada o vista a través de los anteojos de mi identificación partidaria o ideológica y de mis rasgos de personalidad? Y las tuyas también. O sea, que por qué no somos capaces, como les digo a mis alumnos cada semana, como sujetos no podemos ser objetivos, pero sí podemos intentar ser honestos. Y eso es muy difícil. Y el peligro de todo esto es lo que decía hace rato, que el patriotismo exacerbado que se transforma en nacionalismo se une, tiene este campo fértil para unirse a las teorías de la conspiración, a un discurso populista que a mí me parece muy peligroso, que me parece que es el que utiliza el presidente López Obrador, el presidente Trump, Erdogan, etcétera, en donde es muy facilón el decir nosotros somos esta raza. El presidente López Obrador lo dice todas las mañanas, ¿no? Que los mexicanos que son maravillosos y no sé qué. No es cierto, a mí me parece que la sociedad mexicana es bastante basuresca, por todas las cosas que ya hemos discutido aquí en el podcast varias veces, pero que esa noción se utiliza de manera cruel y de manera sectaria, política, electorera, para ganar votos y no para la construcción de esto que trataba yo de explicar hace rato, de un patriotismo, no nacionalismo, positivo, de que el valor del patriotismo también está en la crítica y también está en el señalar cuáles son aquellas cosas que no están bien. No está bien que todos los ejemplos que damos cada vez que nos reunimos, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, y eso aquí donde creo que está, digo, a mí también muchas veces me lo dicen, en la forma está el fondo. Una de las particularidades creo que tanto tú como yo luego no medimos y pues va sin filtro, ¿no? O sea, ahí te va y así pues como lo ves, lo sueltas. Y eso puede ser chocante a veces, o sea, yo recuerdo esa discusión, o sea, contigo y con Ricardo el Drupi, a quien le mando un saludo, aunque, y como me decían, es que no puedes, no puedes vivir odiando a Felipe Calderón, bueno, o sea, y de las cosas, pues, tan abruptas que decía, ¿no? Incluso yo me acuerdo, alguien me dijo, bueno, tú ni lo conoces, ni eres su amigo para que hables así de... Pero también hay que decir que el ejercicio del poder, Carlos, en la entrada del podcast hacemos una pregunta que es interesantísima, ¿no? ¿Realmente la política es el arte de lo posible? Y entonces aquí tendríamos que analizar cómo el uso del concepto del nacionalismo y el uso del concepto del patriotismo ayudan ayudan a lo político, ayudan a conservar el poder, ayudan a buscar me voy a poner el micrófono acá porque creo que los perros se volvieron locos, perdón. Ya se me fue la idea, a buscar pues uno de los principales preceptos del poder, que es no perderlo, ¿no? Y eso creo que un personaje como Andrés Manuel lo tiene siempre claro. Él es un animal político por excelencia y lo tiene siempre claro. Todo lo que hace está en clave de mantener el poder y demostrar que él es el que tiene el poder. Sí, no, en eso estamos absolutamente de acuerdo, que todo lo que hace desde que se despierta hasta que se vuelve
a dormir, todo es en clave electoral. Es cuánto me reditúa esto y cuánto más poder, cuánto me reditúa esto en poder y cómo esto lo puedo canjear, así como fichas del casino, por votos, por más poder político, ¿no? Es absolutamente cierto. A mí no me gusta esa aproximación. Yo estoy en contra de esa forma de utilizar las necesidades y los miedos y las formas de la sociedad, los miedos de la sociedad para allegarse de poder político y electoral, electorero, diría yo. Pero así es. O sea, él así opera y le sale muy bien. Le sale muy bien. Ahorita acaba hace unas horas también de anunciar eh, lo de Iberdrola, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué hoy y no mañana y no ayer? Y cómo se une la elección del Estado de México y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, así operan y así a mí, que soy crítico de él y que me parece que es un populista de la más rancia estirpe, me parece que utiliza todos estos conceptos que estamos hablando hoy y que a mí me parecen nocivos porque me parece que erosionan la posibilidad de esto que le decía ahorita aquí al comentario de Marcela, de tener un patriotismo crítico, un patriotismo constructivo, en pos de una adherencia grupal y de un voto ahí para la elección siguiente. Insisto, eso le funciona, ¿eh? Le funciona muy bien y su discurso pega muy bien. ¿Y cuánto trae ahorita? 72 creo que anda, ¿no? La más elevada y la más bajita 50 y tanto, le funciona muy bien. A mí me parece que eso está erosionando con todas las posibilidades de lo que México podría hacer y que en algún momento llegó a ser. Comentaba el otro día este texto que decía hace muchos años que salió en la revista Nexos de Jorge Castañeda y de Héctor Aguilar Camín, de que México es un país ballena, quien se ve a sí mismo y ve a un ajolote, ¿no? Y ya sé que no te gustan los autores, olvídate de los autores, digamos que sea Regis Debray el que lo escribió. El concepto es lo interesante, es eso lo que a mí me llama la atención y es eso en lo que a mí me gusta centrar la atención porque tiene que ver con psicología política. Pues decías de cómo presentamos el podcast de que sí es cierto que la política es el arte de lo posible, pero también decimos otra cosa en la presentación, decimos que reimaginemos el país que puede ser, no el país que tenemos. Y el país que tenemos puede ser mucho mejor. Nadie dice que no, pero a ver, no, y puedes decirme, es un consuelo muy estúpido, pero Andrés Manuel, en ese sentido, no es distinto a cualquier otro político occidental. Sabía que me ibas a decir eso. Sí, Sí, o sea, a ver, sigue, o sea, a termina ver, y ahorita no, digo lo que. no, o sea, yo te estoy reconociéndote de entrada que es un argumento, si tú quieres, pues débil, ¿no? Pero no me vengas a decir que un tipo como Tony Blair, y te estoy hablando de tu papá Tony Blair, así, tu gran tótem, el cool Britannia que salía con Liam y Noel Gallagher, no se despertaba pensando en mantener el poder y no hacía eso todo el tiempo hasta que se volvía a dormir. No me digas que John F. Kennedy no hacía eso. No me digas que Richard Nixon no hacía eso. No me digas que Merkel no hacía eso. Sí, pero ya puedo intervenir. O sea, sí, o sea, entonces, el punto es que esas son las, digamos, eso te podría ser también muy interesante para otro podcast, o sea, las características del animal político, o sea, ¿por qué tú y yo nos dedicamos al análisis y no somos animales políticos? O sea, es decir, no vivimos, ¿no? No somos politicians, como dicen en tu querido, en la pérfida Albión, para ponerle nombre Hoy en la mañana se lo decía a mi psicoanalista, le decía, o sea, yo estoy metido en la política, pero jamás en mi vida se me ha ocurrido, a diferencia tuya, por cierto, ni siquiera afiliarme a un partido político. O sea, tú que siempre me estás diciendo que yo, que no sé qué, nunca me he afiliado a un partido político. He trabajado para todos los partidos políticos de este país y nunca me he afiliado a ninguno. Y ni siquiera he coqueteado con la idea de afiliarme a un partido pero, político. ok, o sea, Y eso, entiendo la parte del o sea, entiendo la parte de la pertenencia, estos son los míos, ¿no? O sea, lo que tú llamas la masa, si tú quieres. Pero
lo que te estaba queriendo decir es, o sea, eso que le criticas a Andrés Manuel, pues no era muy distinto a lo que hacía Fox, nomás que al Andrés Manuel le sale mejor que a Fox, güey. Sí, pero, que por Por eso, cierto, vas con tu pero. que por cierto, tú siempre me estás diciendo que Blair, y bueno, siendo Blair o teniendo Blair el espacio en mi corazoncito que tiene, menos por lo de Irak, ¿no? Que fue cuando yo llegué allá a Inglaterra, y pues, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad tú nunca mencionas al que yo verdaderamente admiro y que ese sí tiene un monumento en mi corazoncito, que es Olof Palme. Entonces siempre tú convenientemente me mencionas a Blair y no me mencionas al que verdaderamente admiro, que es Olof Palme. Entonces, bueno, nada más quiero dejar constancia de eso. Ahora, para responder a Un tu pregunta, colaboracionista, ¿no? Estaba acusado de ser colaboracionista con los nazis. Que me escuche la doctora María Cristina Rosas y me va a matar. de veras, o sea, no me salgas con esa baratija, o por favor, de Olof Palme. ¿Cómo es que siempre dices tú, no digas tonterías, Mary Jane, ¿no? Ah, no digas mamadas, Mary Jane. Es bueno, ¿has visto ese video? Es muy bueno. Bueno, sí, pero dices, Andrés Manuel tiene una forma de ejercer su poder para atraer más votos y más poder, siempre haciendo todo en clave electoral, yo diría electorera, no muy distinta de lo que lo hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, Olof Palme, Trump, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente cierto, pero como casi todas las respuestas en esta vida, la respuesta es sí, pero. Y la diferencia a mí me parece que reside en que el patriotismo promueve una actividad comunal y una, en inglés se llama civic mindedness, que es como una conciencia cívica. Incluso hay un libro muy, muy, muy famoso de Robert Putnam. Pero así empecé diciéndote, el patriotismo deriva del civismo. Y entonces, bueno, déjame terminar mi intervención. El de Robert Putnam de Bowling Alone, que lo que dice es que en Estados Unidos, bueno, también en el resto del mundo, ha habido cada vez más un declive de las acciones y de las actitudes cívicas en pos de un individualismo recalcitrante, total. Y él lo menciona en el ejemplo gringo del bowling, de los boliches, de los bolos, pero igual lo podemos poner aquí en México. La enorme dificultad que hay a nivel local, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para constituir los, ¿cómo se llaman ahora las juntas vecinales? Se llaman, bueno, como se llamen ahora las juntas vecinales. Para esta elección que va a haber ahora en unos meses, hay una enorme dificultad de constituir las mesas de representatividad vecinal. Es decir, tu vecino o el vecino de las personas que nos están haciendo el favor de oírnos, cada vez menos se están organizando. Y a mí me parece que ese es el peligro del nacionalismo, no sé qué digo, nacionalismo, perverso, populista, de individuos como el presidente López Obrador o como Trump o como Bolsonaro, que ese es el riesgo que, que se tiene, porque, insisto, si el patriotismo promueve la actividad comunal, el civic mindedness que dice Putnam, eh, el nacionalismo es un fervor que está asociado, es primo hermano de los prejuicios, de la hostilidad hacia los grupos exteriores, y que si bien es cierto que pragmáticamente el patriotismo puede servir como un recurso político, que es lo que tú estás diciendo, o electoral, agregaría yo, en donde los presidentes ganan apoyo público como el resultado de una retórica patriótica, o de reuniones, rallies, ¿cómo se dice? Sí, manifestaciones eh, eh, que inspiran el orgullo nacional. También me parece que hay una cuestión acerca de cómo el patriotismo se puede manifestar en los corazones de los individuos, de los ciudadanos, en lo individual, y hacerlos más patrióticos unos que otros. Y no solamente en pos de esta cosa ramplona del inmediatista del voto. No, en realidad es la mano porque ya se armó bueno el debate ahí en los comentarios, ¿ya lo viste? Un No, tenemos saludo, comentarios, a ver, a ver, a ver. un saludo a Edmundo, un saludo a Edmundo, un saludo a Edmundo.
que Edmundo nos Espíritu nos está ve, viendo. ¿verdad? Gracias, Edmundo. Y bueno, dice, Marcela te dice, sí, pero no, ¿no? No son, pero son. Dice. Eso no lo entendí. Y luego dice Edmundo, lo que habría que cambiar es la mentalidad de la mayoría de los políticos, buscar el poder por el poder, sino buscar el beneficio de la sociedad. Y responde Marcela, ja, ja, ja. No entendí nada, pero bueno, como siempre nunca entiendo nada. Oye, pero Pues espérate. A ver, aquí Edmundo dice una cosa interesante. Dice, lo que habría que cambiar es la mentalidad de la mayoría de los políticos, buscar el poder por el poder, sino buscar el beneficio de la sociedad. Y me parece que eso tiene que ver con una discusión que mencionaba yo hace unas semanas en el WhatsApp, de que la sociedad mexicana tiene, o, bueno, o norteamericana o polaca, tiene políticos mexicanos, norteamericanos o polacos, y que no podemos aspirar a tener a Olof Palme, otra vez, ¿no? Para usar mi ejemplo, no podemos aspirar a tener a Olof Palmes en San Lázaro porque los políticos mexicanos surgen de la sociedad mexicana, nada más. Entonces, cuando se reclama esto de, es que los bueno, y entonces, ¿por qué te enojas México, por tener a Andrés Manuel? Andrés Manuel es un tipo que viene pues, absolutamente. de Tabasco, o sea, de la sociedad mexicana, ni siquiera de la capital, o sea, del extrarradio, así del sureste olvidado ahí, donde Dios fue a perder, quién sabe qué perdió Dios. Porque también puede haber cosas mejores, porque sí es cierto que Andrés Manuel es lo más mexicano de lo mexicano, pero es lo peorcito de lo mexicano, porque también hay cosas, bueno, no son cosas, son personas. Hay personas que son un poquito menos malas o que hacen mal, que apelan a sentimientos menos agresivos. pues, en una de esas, y lo unimos con lo de la raza cósmica, ¿no? A mí me parece ¿Por qué no? que... No, es que yo vuelvo a lo mismo, Carlos, o sea, yo vuelvo a lo mismo y es mi gran tesis sobre Andrés Manuel. O sea, el discurso político es una cosa y sus acciones son otra completamente distinta. Y te lo dije también con Trump, o O sea, sea, te lo dije que también con el Trump. hiperconservadurismo que tiene. También te lo dije con Trump, o sea, también te lo dije con Trump. O sea, todo el mundo habla de Trump como si fuese el gran peligro para la democracia norteamericana, el gran no sé qué del no sé cuánto. Bueno, ya se demostró que las instituciones políticas, en el caso de los Estados Unidos, como por ejemplo en el caso de Brasil, como también en el caso mexicano, sí funcionan. O sea, las instituciones, pese a todo el ruidote que nos están metiendo todo el tiempo, sí Sí, funcionan. pero. Y bueno, y en el caso de Trump, Sí, pero les dio un buen raspón también, no y te en pongas el en ese caso, plan así de, ay, funcionaron, sí, funcionaron, pero les dio un buen raspón, porque, o sea, bueno, pero no me dejaste terminar, no me defecar dejaste en terminar, la no me dejaste asiento terminar de, sobre mi tema con Trump. Sí, o sea, tiene un discurso, si tú quieres, incendiario, si tú quieres un discurso completamente, ¿no? O sea, eso de decirle a la mujer de Macron, es una mujer fea, ¿no? O sea, en un acto oficial, por ejemplo. Pero otra cosa fueron sus es actos abiertamente como racista. O presidente. sea, ahora que lo que dijeron hace rato, A ver, Carlos, fue de lo del negro el único presidente en toda la historia ya sé, que ay, no tu ejemplo, inició un conflicto. te encanta ese ejemplo. Sí, no inició un conflicto porque seguramente los generales le dijeron, a ver, mijo, o sea, no te vamos a soltar los códigos nucleares, ¿no? No, no, eso no se puede. Tú sabes perfectamente que las instituciones sí funcionan y sí tenía los códigos nucleares. Y él incluso en su discurso, ¿no? Cuando hablaba sobre Norcorea, les voy a poner 50 de estas cosas y a ver cómo nos va. No, o sea, sí, también es un poquito serio, No, y pero los sus mostraba, ¿no? actos, O sea, sus es un actos, mago, o sea, porque ponía a la liaison, ¿cómo se llama esta? La que trae el fumble, la ponía a su lado, ¿no? y fíjate o sea, fíjate la gravedad de lo que te estoy diciendo, porque parece que lo estoy defendiendo. O sea, la Ah, verdad, o ¿no? sea, sí, te pones a ver, pero vuelvo exactamente a lo mismo. O sea, desde un punto de vista de lo que yo soy, no soy norteamericano, que soy un tarado de la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, cuando tú quieres verlo desde el punto de vista partidista, o sea, los demócratas con su gran discurso de nosotros
los migrantes, nosotros, no sé qué, nosotros, no sé cuánto, versus los republicanos, en el fondo, son exactamente lo mismo. Para un tipo de nueva cuenta, como yo, que Oye, pero vive en la Ciudad de te México. interrumpí y al interrumpirte evité que dijeras en vivo eso que sabemos que dices acerca de cómo el presidente López Obrador en realidad tiene actitudes que son en las antípodas de eso que él se presentó y se sigue Como siempre presentando. te digo, no acabo de entender a todas aquellas personas que lo llaman populista cuando el tipo presentó una ley de austeridad. Austeridad. O sea, uno de los grandes textos del Varoufakis era la austeridad mata, ¿sí? O sea, Yanis Varoufakis, ex ministro de Economía ex ministro. de Grecia y egresado de mi universidad de Essex. Eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Para Se que casó veas con la quién es chica. el que está verdaderamente a la izquierda, maestro. Eso no es importante. Se casó con la chica a la que le escribió Jarvis Cocker como un tipo. Ya con eso todo el mundo sabe quién es. No, eso es famoso. No es famoso por haber estudiado en no sé quién era dónde. ella. O sea, Además ella, ¿no? Artista, estudiante de arte que dice, ¿qué estudiaré hoy? Voy a estudiar arte. I want to live bueno, like pero common people. a ver, o sea, yo te lo he dicho siempre, o sea, no entra dentro de los parámetros. Los populistas, tú ves a Chávez, tú ves a Perón, tú ves a Getulio Vargas, todos ensanchan el Estado. Este compañero no ha ensanchado el Estado. Al contrario, el único rubro que ha ensanchado, eso sí te lo reconocí, y está grabado en un podcast, eso sí te lo reconocí, el único rubro que ha ensanchado es el energético, incluso ya que hablaste de Iberdrola hace rato, pero Y no perdón, ¿eso cómo se llama? entra, ¿Con ¿qué? quién se adhiere esa ideología? Dilo. Empieza con C y termina con conservador. Bueno, tú dices eso, tú dices eso. Yo Yo creo no, que al final, no solamente yo lo yo digo. creo que al final, yo Es creo que una, al final, o sea, quien él no es sea un capaz tipo, de, él es un animal político y sí, él es un ¿no? pragmático, te lo he dicho siempre, es un gran Pero es pragmático. un pragmático conservador. O sea, incluso tú analizas un tema como lo que sucedió en Ciudad Juárez, lo verdaderamente de fondo, ningún medio lo ha tocado, ni siquiera aquí, ni en tus queridos Estados Unidos, que es la petición formal del gobierno norteamericano de que no pasen migrantes a su territorio. Hay una responsabilidad que el gobierno mexicano asumió y que están ahí no porque el gobierno mexicano quiera, ¿eh? O sea, no porque el gobierno mexicano quiera. Están ahí por una responsabilidad. Entonces, bueno, él es un gran pragmático. Tanto así como En que ese porque sentido. el gobierno mexicano no quiera, digo, perdón, pero se sabe No, que porque, se a los ver, o sea, pusieron sí ha y tu habido amigo actitudes, Marcelo no, Luis, que también por cierto es de la escuela francesa, sí ha habido en la dobló las historia manitas en nacional. 14 segundos. Sí ha habido en la historia nacional, digamos, desencuentro, ¿no? En la relación México-Estados Unidos. O sea, eso ya es sabido, o sea, basta con A ver, abrir hasta los libros de la SEP. vamos a concluir Sí, porque el ya tenemos episodio de hoy aquí un rato. con lo de la relación México-Estados Unidos, que también queríamos tocar. Me parece que es una buena forma Yo creo de que hay dos terminar. yo creo que hay dos, derivadas de este podcast y que el de animal político lo podemos enlazar con ya lo que hemos hablado sobre si Andrés Manuel es populista o no es populista, sobre si, o sea, por qué es tan popular, ¿no? Entonces creo que una Ahí va derivación. otro meme para Marcela que se rió de lo de Mary Jane, el de Lisa Simpson. Señor Burns, su carrera, su campaña parece llevar la velocidad de un tren sin control. ¿Por qué es usted tan popular? Porque tiene todos los medios del Estado, maestro. Por eso tiene 70 y tantos por ciento y va a ganar el Estado de México. Bueno, todavía no se vota, ¿eh? A ver, todavía no se vota. No, bueno, esa es una, o sea, creo que deberíamos discutir las particularidades de lo que es un animal político a día de hoy. Y sí, la otra es cómo el nacionalismo o patriotismo interviene en la relación con los Estados Unidos, porque O sea, ya como, no, o sea, ya a ver, o sea, es una, como yo te dije, es una relación muy, muy, muy compleja y donde en realidad
Depende cómo interpretes la historia también, ¿no? O sea, depende cómo interpretes la historia, vas a tener una opinión, vas a tener un sustento sobre o sea, lo que es los Estados Unidos desde México y México desde los Estados Unidos, ¿no? Yo creo a grandes rasgos, tú siempre dices, o bueno, más bien en los últimos tiempos empiezas a decir que México no cuenta, que la influencia geopolítica de México es casi nada, ¿no? Yo no creo eso nomás por la frontera que tienes, eso está claro, pero no veo desde el punto de vista desde ambos lados de la frontera como que, pues, no hay ganas de entenderse, ni allá ni acá, o sea, como ¿para qué? Y creo que eso, bueno, deriva de ciertas actitudes, entre ellas el nacionalismo, entre ellas el patriotismo, entre ellas estas contradicciones culturales que tenemos acá, por supuesto, las contradicciones culturales de allá, la propia demografía que está cambiando en los Estados Unidos, o sea, eso es verdad, y que tiene serias repercusiones. O sea, el choque de civilizaciones no es vamos a ir a golpear a los de Medio Oriente. El choque de civilizaciones, del cual te hablaba Huntington, es el vecino que no quiere comer a las 12 del día y que come a las 3 y le reza a la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, no sé si da ya es un episodio que hemos tenido ya largo, no sé si da. Pues si da, lo hacemos para otra ocasión. Ya despide porque llevamos 100 minutos hablando. Bueno, conclusiones, Carlos. Bueno, a mí me parece que el del nacionalismo y el patriotismo es un tema muy interesante y muy actual en términos de la psicología política. Que el patriotismo, como ya dije, puede estar unido a una promoción de la actividad comunal, de la actividad cívica y de un crecimiento de la participación ciudadana. Y que eso es muy importante porque en esencia el patriotismo es una actitud grupal que confiere sentimientos positivos acerca de la propia nación que no necesariamente llevan o implican o suponen la derogación o sí, el maltrato de los grupos externos. Que el patriotismo tiene un componente psicológico sumamente importante. Con esta parte que digo de los sentimientos positivos y del sentido de orgullo, que involucra un sentimiento de pertenencia saludable. Y no, a diferencia del nacionalismo, no este etnocentrismo y la sensación de superioridad y dominancia nacional, que como ya también mencioné al principio, está relacionado con el chauvinismo, con la cuestión etnorreligiosa y esta sensación que a mí me parece muy nociva para el país, para la nación, del nacionalismo que emite el presidente López Obrador, que está muy cerca de esa tontería de la raza cósmica y de cómo México es el ombligo del mundo y está destinado a ser una gran nación y no sé qué, no sé cuánto, cuando que en realidad somos una de mediocre para abajo, lo que tú quieras. Pero que en términos de psicología política a mí me parece sumamente interesante esa discusión, porque lo que plantea es que hay formas de acercarse a una forma mucho más nutricia, mucho más válida de crecimiento social y de desarrollo cívico. Ese sería mi comentario final. Bueno, yo diría, a ver, como resumen, te diría, pues sí, yo entiendo que es una discusión, como muchas de las que hemos tenido, que no es, digamos, o sea, que no ha surgido en este preciso momento, que es importante, sí, que es coyuntural, sí, pero que pues también es bastante antigua. Creo que son dos posiciones que pueden llegar a representar posiciones políticas muy distintas al final de esta discusión. Saco eso. Te voy a dar la razón.
Fíjate, te voy a dar la razón. El patriotismo, al derivar de lo cívico, por lo tanto, entonces acepta lo plural y lo diverso. En ese sentido, entonces, si lo llevamos a su máximo, si estiramos la liga, podemos decir que es algo enriquecedor desde el punto de vista de la comunidad, desde el comunitarismo, de la colectividad. ¿Sí? El nacionalismo creo que, como bien te decía cuando te mencioné a Orwell, pues sí te permite encajonar, ¿no?, a las personas o a sectores de la sociedad como si fueras un insecto. Entonces es un paraguas, si tú quieres, no sé si pequeño o grande, eso la verdad es que no lo sé. Si hablas desde el punto de vista del discurso político, pues quizá pueda ser pequeño, pero por ejemplo, si hablas de las relaciones internacionales, quizá pueda ser un poco más grande o quizá pueda ser enorme, no lo sé. Lo que sí es cierto es que desde mi punto de vista el nacionalismo es excluyente y que por eso puedes ocasionar situaciones de tanto dolor porque te permite la despersonalización, ¿no? Y te voy a dejar con una frase que había apuntado de Gustavo Bueno, que está ligado a un podcast, o sea, que ya tuvimos esta discusión sobre el podcast, y que dice, el nacionalismo es el hijo bastardo del resentimiento. Yo te voy a Así dejar con que lo siguiente, a ver si se oye. Espero que se oiga. me vas a citar a Vargas Llosa, ¿no? No. Fíjate que, ¿cómo no mencionamos a Vargas Llosa? A él le encanta esto del nacionalismo. Ahí te va. Bueno, me ibas a dejar con Fíjate, qué. ahí te va, ¿con qué te voy a dejar? Mira, a ver si se oye, me dices si se oye. A los señores de Common People. Y yo creo que con esto pues ya nos despedimos, ¿no? Ya, con esto. Harry Potter para todos ustedes, jóvenes y jovenazas. Los common people. Hay un libro que acaba de sacar muy bueno, que dice pop bueno y pop malo. Luego Pero ¿quién lo sacó? lo tienes que cortar porque si no nos van a bloquear. Bueno, pues ahí quedan los enlaces. Carlos, te encargo que pongas el de Gary y el de Orwell. Es un ensayito muy interesante el de Orwell, ¿eh? Si pueden, échenle una revisada. También los libros que mencionaste, Carlos, el de Social Dominance. Es interesante también y bueno, pues vamos a procurar hacerlo más seguido. Lo que pasa es que pues luego nos clavamos y discutimos por WhatsApp 4 horas y no hay podcast. Bueno, un placer Gracias. haber estado con ustedes esta tarde, este día, esta noche. Por favor, cuídense todas, cuídense todos y por favor escríbanos, es importante la retroalimentación. De verdad que hay libertad, nos pueden decir todo lo que quieran. Cambiamos el correo, ahora se llama podcast@psicologiapolitica.org. Ya no es el Hola. Es que Hola sonaba a revista de sociales. También podría Entonces ser. no está tan bueno. Puede ser hola. Podcast está Puede ser mejor. así como hola psicología política o podcast@psicologiapolitica.com.mx. Bueno, jovenazos y jovenazos, muy buenas noches a todas, buenas noches a todos. Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo, tu disposición, tus recuerdos a mi mamá. Bueno, Cuídate. adiós.